¿Es el cometa 3I Atlas una nave extraterrestre? 3I Atlas lo están llamando. Y a ver, de entrada parece uno de esos cometas del montón, ¿no? Otra bolita de hielo perdida por los arrabales del sistema solar, vagando sin prisa. Pero luego miras los datos, los miras bien y te das cuenta de que no. De que aquí hay piezas que no encajan del todo. Porque este no es de nuestro barrio cósmico. Lo detectó, sí, eso es el telescopio Atlas en Chile. Un sistema pensado para cazar asteroides que podrían darnos un susto. Los típicos, oye, eso viene hacia nosotros, mejor vigílalo. Pero a veces, muy de vez en cuando, pesca cosas que no son peligrosas, sino fascinantes. Y esta vez atrapó un objeto con una trayectoria hiperbólica, porque significa que no está preso por la gravedad del Sol, no recorre una órbita cerrada como los demás. No vuelve, no repite viaje, no tiene tarjeta de residente en este vecindario, solo pasa, saluda y se va. Y claro, algo así es raro, pero raro de verdad. Y cuando ves un objeto comportarse de esa manera, lo que suele indicar es que viene de fuera del sistema solar. Ya lo vimos con Oumuamua en 2017, luego con Borisov un par de años después, y ahora aparece este, 3I Atlas. El tercer visitante interestelar que cazamos, sin duda alguna. Y por supuesto esto abre mil preguntas, pero lo que vuelve todo esto realmente extraño, y lo digo en serio, extraño a nivel de levantar las dos cejas, es lo que estamos averiguando sobre su composición. Porque una vez que tienes su trayectoria bien clara, una vez que sabes que no es de aquí, apuntas todo. Los instrumentos grandes, los caros, los que escuchan secretos a años luz. Y ahí entra James Webb. Y lo que encontró, vaya, no era lo que esperábamos. Cuando observas algo así, la primera pregunta es ¿de qué demonios está hecho? Y una forma sencilla de averiguarlo es mirar lo que exhala, lo que libera al calentarse. Estos cuerpos, cuando se acercan al Sol, subliman sus hielos, pasan de sólido a gas, formando esa coma brillante que rodea a los cometas. Y en esa nube, en esas emisiones, está escrito su ADN químico. Así que el James Webb, con sus espectrómetros infrarrojos, se puso a medir. Y lo que vio en 3I Atlas fue raro, muy raro. Una proporción totalmente inusual de dióxido de carbono frente al agua. Muchísimo más TO2 del que solemos ver, más del que encontramos en cometas normales. Y eso ya te pone en modo detective, porque sugiere que el lugar donde se formó este objeto no tenía nada que ver con nuestro sistema solar, ni en química ni en temperatura. Un entorno más frío, o quizá una química distinta desde el principio. Pero espera, porque viene la parte más marciana. Encontraron una anomalía en los metales. Detectaron, para sorpresa total, que la proporción níquel-hierro estaba invertida. Normalmente el hierro abunda en cantidades enormes, el níquel está, pero en menor medida. Es lo habitual, es lo que la física suele cocinar. Pero aquí había más níquel que hierro. Y eso cuesta horrores explicarlo. Es difícil imaginar un proceso normal en un sistema estelar típico capaz de producir algo así. Y claro, eso abre la puerta a preguntas densas. Preguntas de las que te dejan mirando al techo en silencio. Y luego está la edad. La edad es como para sentir un poco de vértigo cósmico. Las estimaciones basadas en razones isotópicas y modelos de exposición a radiación dicen que podría tener unos 14.000 millones de años. Eso es más viejo que el sistema solar. Eso es casi tan antiguo como el universo mismo. Sí hay incertidumbre. Pero incluso si nos equivocáramos por 1.000 millones de años arriba o abajo, seguiría siendo pasmosamente antiguo. Podría haberse formado en los primeros días de la galaxia o incluso antes de que la Vía Láctea tuviese forma espiral. Así que surge la pregunta inevitable: ¿de dónde demonios viene esto? ¿En qué rincón perdido del cosmos se forma un objeto con una química tan rara y un origen tan remoto? Una hipótesis, y oye, es jugosa, es que venga del disco grueso de la Vía Láctea, esa zona vieja de la galaxia, la que no es tan ordenadita ni tan pulida como el disco fino donde vivimos nosotros. El disco grueso es más turbulento, con estrellas más antiguas, más pobres en metales, más primitivas, casi como fósiles encendidos del pasado. Y sus órbitas no son círculos elegantes, son elipses, inclinadas, como si toda esa población estelar hubiese sido sacudida hace miles de millones de años. Si 3I Atlas nació allí, cerca del núcleo galáctico, habría tenido miles de millones de años para vagar sin rumbo por la galaxia, a la deriva total. Empujado de un lado a otro, por estrellas, por nubes moleculares, por campos gravitatorios gigantescos. En ese tiempo habría atravesado ambientes salvajes, radiación intensa, choques con polvo interestelar, turbulencias magnéticas, cada uno dejando cicatrices, erosionando su superficie, tal vez hasta alterando su química interna.
hasta que, por pura casualidad cósmica, pasó lo bastante cerca del sistema solar como para que lo capturásemos. No capturado gravitatoriamente, no atrapado, sino capturado por nuestra mirada, por nuestros telescopios. Y eso es lo extraordinario. Que este fósil congelado del universo temprano, viajando quizá desde los albores de la galaxia, haya pasado por aquí justo en el momento en el que tenemos la tecnología para verlo. Piensa en el timing. Hace 100 años ni nos enteramos. Hace 50 quizá lo habríamos detectado, pero sin detalle alguno. Pero ahora, con Atlas, con Webb, con toda esta red de instrumentos, podemos observarlo en su visita relámpago y descifrar lo que es. El problema es que estos objetos van lanzados. TRES Atlas viaja más rápido que cualquier cosa que esté atrapada en órbita alrededor del Sol. Y eso nos deja una ventana diminuta, meses, a veces semanas, para sacarle toda la información posible antes de que se pierda de nuevo, antes de que vuelva a fundirse con el fondo oscuro del espacio interestelar. Es un cosmic drive-by, un cruce fugaz con algo antiguo, extraño. Alienígena, no en plan película, sino alienígena en el sentido literal, foráneo, nacido en otro sistema estelar, quizá incluso antes que el Sol, y que ahora simplemente pasa. El hecho de que su química sea tan distinta, de que no sea como Borisov un cometa más o menos típico, sino algo más exótico, más desequilibrado, sugiere algo bestial, que ahí fuera la diversidad puede ser inmensa. Que los sistemas planetarios no son versiones de nuestro sistema solar con una capa de pintura distinta, sino mundos completamente diferentes, y eso importa. Importa si queremos entender lo común que puede ser la vida, cómo se forman los planetas, o cómo se reparte el agua y los compuestos orgánicos por la galaxia. Porque estos visitantes, Oumuamua, Borisov y ahora Atlas, son las únicas muestras directas que tenemos de esos lugares remotos. No podemos ir allí, todavía no. Pero a veces, por una coincidencia absurda, algo de allí viene aquí. Y entonces empezamos a dibujar una imagen nueva. La galaxia no como un cuadro estático de estrellas, sino como un sistema vivo, en movimiento. Objetos expulsados, viajando entre astros, vagando miles de millones de años en la oscuridad, y que de pronto, por un instante diminuto, brillan bajo la luz del Sol al pasar cerca de nosotros. Y Atlas es especial por lo que cuenta, no solo porque confirma que hay cometas interestelares, eso ya estaba claro, sino porque sugiere que algunos pueden ser más antiguos que el propio Sol. Que podrían contener materiales fabricados por las primeras estrellas, restos de sistemas que murieron hace eones. Y ahora, durante un parpadeo cósmico, podemos ver uno, solo ahora. Lo que no solemos pensar cuando hablamos de objetos como TRES y Atlas es cuán lejos han viajado. Decir viene de fuera del sistema solar es cómodo, pero ¿qué significa fuera realmente? ¿De qué rincón de la galaxia? ¿Y qué trayecto ha recorrido? Porque no está paseándose sin más, tiene una historia, un viaje. Y ese viaje puede darnos pistas sobre su origen y sobre lo que estaba ocurriendo cuando se formó. Una de las ideas más potentes es que Atlas haya surgido en el disco grueso de la Vía Láctea, y nosotros no vivimos ahí. Nosotros estamos en el disco fino, una estructura plana, tranquila, dentro de lo que cabe, donde las estrellas siguen órbitas casi circulares. El disco grueso es otra cosa. Es más viejo, más inflado. Se extiende por encima y por debajo del plano galáctico. Sus estrellas son pobres en metales formadas cuando el universo aún no había producido suficientes generaciones estelares para enriquecer el gas. Así que si este objeto proviene de allí, ya está diciendo muchísimo sobre su edad y sobre el tipo de entorno químico que lo originó. Y eso encaja con esa composición rara que vimos antes. Porque si Atlas nació en una región poblada por estrellas antiguas y poco enriquecidas, entonces los ingredientes para formar cometas, el gas, el polvo, los hielos serían distintos. Con proporciones raras, abundancias inesperadas. Como probar una receta cocinada con ingredientes de otro capítulo de la historia de la galaxia. Una vez imaginas eso, un cometa formándose en el disco grueso, orbitando una estrella primitiva, lo siguiente es inevitable. ¿Cómo demonios salió de allí? Porque para terminar en una trayectoria hiperbólica, alguien tuvo que lanzarlo, y hay varias maneras de que eso ocurra. Puedes imaginar una interacción gravitatoria con un gigante gaseoso, un Júpiter local que lo catapultase fuera de su sistema con una patada cósmica, o un encuentro cercano entre dos estrellas, ¿no? Cuando dos soles se cruzan demasiado, sus sistemas planetarios pueden, sufrir un buen revolcón. Objetos arrancados, órbitas perturbadas, cometas expulsados al vacío, y una vez un objeto es expulsado, se acabó. Se marcha. Se entrega a la galaxia. Sigue orbitando el centro galáctico, sí, pero ya no pertenece a nadie. Flota libre, flota eras enteras. Probablemente eso le sucedió a Atlas hace 10, 12.000 millones de años, quizá incluso más. Fue expulsado, abandonado en el vacío. Y desde entonces simplemente se ha movido girando alrededor del centro galáctico, pero no al estilo del Sol.
El Sol tarda unos 225 millones de años en dar una vuelta, y lo hace en una órbita relativamente ordenada, ondulando un poco arriba y abajo. Pero si Atlas viene del disco grueso, su órbita sería otra historia. Más excéntrica, más inclinada, más caótica. Podría haber pasado la mayor parte de su vida muy por encima o muy por debajo del plano galáctico, en zonas donde la densidad de estrellas es bajísima. Y quizá por eso sigue entero. No ha sido calentado, no ha sido bombardeado por rayos cósmicos con la misma intensidad que los objetos del plano. En cierto modo, ha sido conservado por la nada absoluta en la que ha viajado durante eones. Y aquí viene algo precioso. Atlas pasó relativamente cerca de Marte. Nada peligroso, pero sí lo bastante como para poder observarlo desde la Tierra y también desde Marte. Y eso es rarísimo, porque allí tienes la Mars Reconnaissance Orbiter con sus cámaras brutales y al rover Perseverance en la superficie, y por una sincronía casi poética ambos estaban en posición y lo vieron. Es increíble tener observaciones desde dos mundos distintos de un objeto interestelar. Con Oumuamua reaccionamos tarde. Con Borisov fue tan rápido que casi ni pestañeamos, pero con Atlas tuvimos aviso suficiente para apuntar todo desde ambos planetas. Eso nos da paralaje, pequeños desplazamientos aparentes debido a la distancia entre los observadores. Esa diferencia nos permite triangular su trayectoria con mucha más precisión, y créeme, hace falta. Porque estas cosas no viajan en línea recta. El Sol las atrae, los planetas las desvían, la radiación solar empuja, y hasta sus propios chorros de gas pueden torcerles la ruta. Modelar su viaje es un puzzle complicado, pero con datos desde Marte y desde la Tierra la cosa mejora muchísimo. Y esos modelos nos dicen algo más, lo increíblemente improbable que es todo esto. El espacio alrededor del Sol es vasto, gigantesco, y los objetos interestelares parecen ser muy escasos, así que uno pase cerca y encima tengamos dos planetas mirando, eso es lotería galáctica. Y claro, surge la pregunta, ¿son más comunes de lo que creemos? ¿Siempre estuvieron ahí y simplemente no los veíamos? Durante la mayor parte de la historia humana no teníamos la tecnología necesaria. Antes de 2017, cero. Luego llegó Oumuamua, después Borisov, ahora Atlas. De repente, no. Es que por fin tenemos los ojos adecuados. Atlas abrió el juego. Pan-STARRS ayudó. Y cuando entre en funcionamiento el Vera Rubin Observatory, prepárate. Va a cambiarlo todo. Por ahora trabajamos con lo que tenemos, y con Atlas tenemos un caso de libro, la oportunidad perfecta para estudiar qué ocurre cuando un cuerpo formado en un rincón primitivo de la galaxia pasa un instante por nuestro barrio. Y claro, eso te hace imaginar qué más puede haber ahí fuera, porque si Atlas es una muestra, entonces la diversidad de materiales en la galaxia debe ser tremenda. Y tiene lógica. Las estrellas nacen en condiciones muy distintas. Distintas cantidades de metales, distintas proporciones de gas y polvo, distintos niveles de turbulencia. Y los planetas y cometas que se forman alrededor de esas estrellas reflejan esas diferencias. Y de vez en cuando uno termina aquí. Y eso nos lleva a una idea más grande, ¿no? La galaxia no es una colección de sistemas aislados, cada uno a lo suyo. Es algo mucho más conectado. Materia que migra, cometas expulsados de un sistema capturados por otro o simplemente vagando eternamente. Y eso importa, sobre todo si piensas en la vida o en los ladrillos que usa la vida. Estos viajeros podrían transportar moléculas orgánicas de un sistema a otro. Puede que incluso complejas. No digo que Atlas tenga vida, nada de eso. Pero podría contener carbono, compuestos raros, moléculas creadas en los primeros capítulos de la galaxia, bajo condiciones que ya no existen. Y eso lo convierte en arqueología galáctica. Un mensaje en una botella lanzado antes de que existiera el Sol, una cápsula del tiempo, calentándose ahora bajo nuestra luz, brillando, liberando sus secretos y preparándose para volver a desaparecer. Es lo que me fascina siempre. Estos objetos están de paso. No se quedan, no orbitan, no vuelven, vienen. Los vemos unas semanas, unos meses y se esfuman. Belleza efímera, como un meteorito, pero a escala cósmica. Un visitante de una época tan antigua que cuesta imaginarla. Y entonces pasa algo curioso. Cuando un objeto como Tracy Atlas empieza a dar vueltas por internet, pensarías que la conversación giraría sobre su origen interestelar o su química o su trayectoria, pero no. La historia muta fue la forma en la que lo encendió todo. La gente vio los datos, o más bien interpretaciones simplificadas de los datos, ilustraciones, recreaciones, visualizaciones aproximadas. Y nació la narrativa. Cilíndrico, nave extraterrestre.
objeto artificial. Y es comprensible. Porque cuando hablamos de cosas tan lejanas y tan débiles, no estamos viendo fotos. Estamos viendo curvas de luz, cambios de brillo, pistas indirectas, y con eso los científicos reconstruyen posibles formas, calculan cómo debe rotar algo para producir ese patrón luminoso. Y sí, en el caso de Oumuamua, los modelos apuntaban a algo alargado, una especie de aguja o una tortita aplastada, según a quien le preguntaras. Y con Atlas ocurrió algo parecido. Algunas observaciones preliminares insinuaban otra vez una forma alargada, y eso bastó. Podías verlo estallar en tiempo real, titulares por todas partes. Otra sonda alienígena, un cigarro cósmico viniendo de más allá de las estrellas. Y claro, aparecieron los nombres habituales. Avi Loeb, por ejemplo, un astrofísico respetado con trabajos serios en agujeros negros y formación de galaxias, pero que en los últimos años ha empujado bastante la idea de que algunos objetos interestelares podrían ser artefactos, algo artificial. Y mira, es una hipótesis atrevida, desde luego. Él señala cosas como aceleraciones raras, trayectorias que no encajan del todo, o formas que parecen demasiado limpias, demasiado geométricas. Y, siendo justos, no afirma que sean naves alienígenas. Lo que dice es, consideremos la posibilidad, hagámoslo con rigor, hagamos ciencia. Y eso en esencia está bien. La ciencia nace de la curiosidad, de hacer preguntas incómodas. Pero el problema es que una vez sueltas la frase quizás es una sonda alienígena, la idea se propaga como fuego. No como especulación, sino como afirmación. Y ahí empieza el lío. Porque la gente empieza a tomar ilustraciones como si fueran fotos, renderizados artísticos se vuelven pruebas. Diagramas que solo muestran posibles orientaciones de rotación se interpretan como evidencia de ingeniería. Y enseguida aparecen las conspiraciones, la pseudociencia, el ruido. Mientras tanto, lo que de verdad importa, la química, el origen galáctico, las propiedades térmicas, queda enterrado. Es el choque eterno entre cómo hablamos los científicos y cómo escucha el público. Un científico dice, no sabemos exactamente qué forma tiene. Eso significa, hay un rango de modelos razonables, unos más probables que otros, pero para el público suena a es misterioso e inexplicable. Y ahí se abren las puertas de par en par. Esto pasó calcado con Oumuamua. Al principio se asumió que era un cometa, pero al acercarse al Sol se aceleró un poquito, muy poco. Lo justo para desviarse levemente de lo que predice solo la gravedad. La explicación puede ser outgassing, puede ser radiación solar, pero no vimos cola, no vimos coma, nada obvio. Y entonces surgió la pregunta inevitable, ¿no? ¿Y si es una vela solar? ¿Y si está construido? Y los medios se volvieron completamente locos. El misterio se quedó pegado. Y cuando Atlas fue catalogado como interés interestelar, el reflejo fue automático. Otro Oumuamua, otra nave, otra señal. Pero la realidad es más compleja y paradójicamente muchísimo más interesante. Porque estos objetos no necesitan ser artificiales para ser fascinantes. La simple idea de que estamos viendo restos de otros sistemas estelares, fragmentos de mundos que jamás conoceremos, eso ya es increíble. Eso ya debería bastar. Pero no somos buenos aceptando lo desconocido tal cual. Queremos que signifique algo, que sea un mensaje, una máquina, un símbolo. Y por eso ideas como las de Avi prenden tan rápido, porque no dice nada técnicamente falso. Dice, probemos la hipótesis, interceptemos uno, averigüémoslo. Y eso, como concepto, es ciencia pura, pero lo que lo complica es el eco. La forma en que esa idea se descontextualiza y se convierte en titulares sensacionalistas. La conversación se llena de alienígenas, no de astronomía. Mientras tanto, quienes estudian espectros, dinámica orbital, modelos de la Vía Láctea primitiva, quedan sepultados bajo el ruido. Y por eso la comunicación importa. Por eso necesitamos científicos que sepan explicar la incertidumbre sin dejar que se convierta en fantasía descontrolada. Gente como Neil deGrasse Tyson o incluso Brian May, mezcla improbable de guitarrista y astrofísico, capaces de decir, esto es complejo, esto es precioso. Y no, probablemente no son aliens. Pero no hace falta que lo sean para que te importe. Porque si no, pasa lo de siempre. La gente abraza la versión alienígena, se ilusiona y cuando llega a la realidad se desinfla. Como si la verdad fuese menos emocionante, pero no lo es. Es distinta, más sutil, más lenta, más profunda. Y en un internet que premia lo instantáneo y lo rotundo, cuesta muchísimo vender esa clase de belleza. Y así nace
esta dinámica tan rara. Científicos describiendo fenómenos complejos, llenos de incertidumbre, y las redes convirtiendo todo eso en afirmaciones definitivas, rotundas, dramáticas. Una forma se vuelve una nave. Una trayectoria se vuelve una misión. Y Atlas, en vez de ser lo que es, queda relegado a un papel secundario en una historia inventada. Pero si apartas todo ese ruido, si vuelves a los datos, a las curvas de luz, al espectro, al modelo orbital, lo que queda sigue siendo asombroso. Un cuerpo cruzando nuestro sistema solar a decenas de kilómetros por segundo, un visitante de un tiempo profundo, de un espacio profundo, más viejo que el Sol, y lo estamos viendo, midiendo, entendiendo. Su luz reflejada, su gas escapando, su choque suave con el viento solar, todo eso es real. Todo eso nos cuenta historias auténticas. Cómo se forman otros sistemas, cómo evoluciona la química interestelar, cómo se mueve la galaxia. Y esas historias merecen ser contadas. No son tan explosivas como la versión alienígena, pero tienen verdad. Tienen belleza. Tienen humildad. Porque nos recuerdan que el universo no está hecho para cumplir nuestras expectativas. No está aquí para entretenernos con artefactos extraterrestres. Es más raro, más profundo, más complejo. Y a veces no lo entendemos del todo. Pero justo ahí está la magia. Así que cuando alguien pregunta, ¿es Tres y Atlas una nave alienígena? Yo digo, no, es algo mejor. Es real. Es antiguo. Es un fragmento del cosmos cruzando nuestra esquina del espacio durante un suspiro. Y si prestamos atención, si de verdad escuchamos lo que nos dicen los datos, puede que descubramos algo que jamás habíamos imaginado. Algo sobre nuestros orígenes, algo sobre lo que hay ahí fuera. Y ahora llega la parte fascinante de verdad. Cuando comparas a Oumuamua, Borisov y Atlas, ves la variedad, la diferencia, el caos. Cada uno rompe una regla distinta, cada uno desafía una idea que dábamos por sentada. Porque durante mucho tiempo creímos que otros sistemas planetarios serían más o menos como el nuestro. Mismas reglas, mismas estructuras, solo con un par de retoques. Pero ahora la galaxia parece decirnos otra cosa. Es caótica, diversa, impredecible. Oumuamua fue el primero. 2017. Pequeño, débil, fugaz. No tenía cola. No actuaba como un cometa. Y eso ya era una rareza enorme, porque si algo llega desde fuera, esperas hielo, esperas chorros de gas, esperas una coma, algo visible. Pero Oumuamua no tenía nada. Ninguna cola, ninguna coma, ningún escape detectable, nada. Solo luz reflejada. Y aún así aceleró ligeramente. Lo justo para desviarse de la trayectoria calculada. Ese fue el gran misterio. Algunos propusieron que tal vez sí había outgassing, pero de un tipo extraño, quizá hielo de hidrógeno, o de nitrógeno. Algo exótico que se sublima sin dejar señales que podamos detectar, pero nada encajaba del todo. Y como el objeto ya se estaba esfumando cuando nos dimos cuenta rápido, debilitándose, nunca tuvimos una oportunidad real de estudiarlo de cerca. Nos quedamos con curvas de luz, espectros pobres y modelos. Y la forma, madre mía, la forma fue un problema. La curva de brillo mostraba que estaba tumbando, girando de manera caótica y variaba muchísimo con cada vuelta. Demasiado para algo medianamente esférico. Así que los modelos sugerían quizá es largo y delgado, o quizá es plano, como una tortita. No había consenso. Pero lo que sí estaba claro es que no se parecía a nada conocido. Y por eso creó tanto revuelo. No encajaba. No era cometa. No era asteroide. Y los modelos no lo explicaban del todo. Y ahí entró la especulación, como siempre. ¿Será artificial? ¿Será diseñado? No vamos a repetirlo. Ya hemos pasado por ese terreno. Pero esa pregunta abrió la puerta, ¿no? Nos enseñó que los objetos interestelares pueden comportarse de formas extremadamente raras. Y luego, 2 años después, llegó Borisov. Y fue casi lo contrario. Borisov era, en cierto modo, un alivio. Un comportamiento de cometa manual. Cola brillante, outgassing constante. Volátiles a tutiplén, monóxido de carbono, cianuro. Vamos, los clásicos. Un espectro de libro. Justo lo que esperarías de un cuerpo helado formado en los bordes fríos de un sistema planetario. Y eso, paradójicamente, lo hizo aún más emocionante, ¿no? Porque confirmaba que los cometas normales, como los nuestros, también existen allá afuera. Que fabricar bolas de hielo espacial es parte estándar del proceso de formación planetaria en toda la galaxia. Aunque incluso Borisov tenía sus rarezas, su velocidad, por ejemplo,
mucho más rápido que cualquier objeto ligado al Sol como debe ser un visitante interestelar. Y su coma mostraba una química curiosa, muchísimo CO. Parecido a los nuestros, pero distinto. Cometa, sí, pero con acento extranjero. Y ahora aparece Atlas, que no encaja ni en un lado ni en el otro. No es tan misterioso y limpio como Oumuamua, ni tan esto es claramente un cometa como Borisov. Está en medio. Tiene actividad, sí, pero su actividad no se comporta como debería. Los gases son raros, las proporciones están desviadas, la química parece torcida y la forma no termina de cuadrar. Hay pistas de que es alargado, pero sin exagerar. Nada extremo, pero tampoco típico. Así que, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué podemos sacar de esta tríada cósmica que nos ha caído encima en apenas unos años? Para empezar, nos dice que quizá no son raros, o al menos no tan raros como creíamos, porque si hemos detectado 3 en 5 o 6 años, y solo ahora tenemos la tecnología para verlos, lo más razonable es pensar que siempre estuvieron ahí. Simplemente ahora los pillamos. Y si eso es cierto, cambia mucho nuestra visión de los sistemas planetarios. Sugiere que expulsar trozos de roca y hielo al vacío interestelar no es un accidente extraño. Es parte normal del proceso de formar mundos. Por cada planeta que nace, puede que haya miles de fragmentos que no lo consiguieron. Expulsados, largados al espacio. Y durante miles de millones de años han estado vagando entre estrellas. Y lo que vemos ahora son unos pocos. Los que pasan lo bastante cerca, en el ángulo justo, como para que nuestros telescopios digan ahí hay algo. Eso significa que la galaxia está llena de restos, no basura, sino reliquias. Fragmentos congelados de historias que no conocemos, sistemas que murieron, estrellas que explotaron, planetas que nunca llegaron a ser, química que ocurrió bajo cielos que ya no existen. Por eso importa tanto que sean distintos entre sí, porque nos dicen que no hay un patrón único. Que Oumuamua, Borisov y Atlas no son versiones del mismo proceso, sino productos de entornos radicalmente diferentes. Quizá uno fue expulsado por un gigante gaseoso en órbita caótica. Quizá otro nació en un sistema compacto sin planetas exteriores. Quizá uno surgió en una región rica en orgánicos y otro en un entorno dominado por metales. Y ahí está la belleza del asunto, ¿no? Estos objetos no son solo visitantes, son mensajeros. Mensajeros de lugares que no podemos estudiar directamente, demasiado lejanos, demasiado débiles, demasiado antiguos. Pero estos fragmentos vienen a nosotros como pequeñas botellas lanzadas al océano galáctico. Comparar Oumuamua, Borisov y Atlas no va de cuál es más interesante. Va de construir una base, una biblioteca cósmica, un archivo de cuerpos interestelares, cada uno un capítulo distinto en la historia de la galaxia. Algunos nos parecerán familiares, otros serán completamente extraños. Unos tendrán agua, otros cadenas de carbono, otros compuestos que jamás hemos visto, y alguno, quién sabe, nos obligará a reformularlo todo. Porque cuando algo no encaja, cuando es demasiado plano, o demasiado rápido, o demasiado químicamente raro, nos obliga a mirar otra vez, a cuestionar lo que creíamos fijo. Y eso es bueno. Eso es ciencia. La ciencia no avanza con pasos suaves, avanza con sacudidas, con interrupciones, con objetos como estos, sobresaltos hermosos en el flujo normal de la ciencia del sistema solar. Y ahora, claro, ya se habla de lo siguiente: misiones, interceptores, si podríamos enviar algo para alcanzarlos. Porque una vez están aquí, una vez pasan cerca, ya es tarde. Van demasiado rápido. Pero si tuviéramos aviso temprano, si tuviéramos un sistema automático que detectara estos objetos nada más entrar en el vecindario, quizá sí podríamos lanzar algo a tiempo. No para aterrizar, pero sí para sobrevolarlos, mirarlos de cerca, tomar espectros detallados, ver su superficie, saber realmente qué son. Porque si algo hemos aprendido de estos tres es esto: las sorpresas vienen garantizadas. El próximo podría ser otro Oumuamua, misterioso, silencioso, seco. O podría ser otro Borisov, activo, brillante, familiar. O podría ser algo completamente distinto, algo que no está en ningún manual, algo que ni siquiera sabemos imaginar todavía. Y esa es la esencia de todo esto. No la intriga de las naves extraterrestres,
No el drama rápido de la especulación viral, sino la verdad lenta, profunda y hermosa. Que no somos el centro, que nuestro sistema no es la plantilla, que la galaxia es enorme, diversa, impredecible, y que de vez en cuando, muy de vez en cuando, un pedazo de esa diversidad cruza nuestro cielo. Y cuando lo hace, tenemos una oportunidad única de asomarnos a otros orígenes, otros comienzos, otras maneras de existir. Hay algo que siempre me ronda la cabeza cuando hablamos de estos cuerpos interestelares, lo que nos pueden contar. Más allá del, oh mira, uno nuevo, y más allá del hype de las redes, porque no son simplemente trozos de hielo y rocas sin rumbo. Son reliquias, son fósiles galácticos, material preservado de otros sistemas planetarios, quizá incluso de épocas que ya no podemos observar de ninguna manera directa. Así que cuando aparece algo como Atlas, la pregunta no es solo ¿qué es?, sino ¿qué puede revelar sobre todo lo demás? Sobre formación de planetas, sobre química, sobre colisiones, sobre temperaturas, presiones, dinámicas de sistemas que jamás veremos. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente emocionante. Porque ya no estamos estudiando solo nuestro sistema solar, ni siquiera sistemas extrasolares detectados con telescopios. No. Estos objetos son muestras físicas, muestras de otros lugares que han hecho el viaje, que han sobrevivido billones de kilómetros, que llegan literalmente a nuestras manos. Y eso nunca lo hemos tenido. Enviamos sondas a planetas, recolectamos meteoritos que vienen del cinturón de asteroides, incluso de Marte, pero material interestelar, eso es otra liga. Eso es un pedazo de un sitio al que probablemente nunca iremos, entrando directamente en nuestro laboratorio natural, el sistema solar. Imagínalo en serio. Piensa en lo que significa para la formación de planetas. Durante décadas hemos tenido modelos, cómo se forma una estrella, cómo el polvo se compacta, cómo nacen rocas, cómo crecen en planetas. Pero casi todo eso está basado en nuestro propio sistema. Siempre ha habido una duda. ¿Somos normales? ¿O somos la excepción? Oumuamua, Borisov y Atlas están empezando a responder esa pregunta. Mira Borisov de nuevo. Ese sí fue un momento histórico. El primer objeto interestelar que pudimos estudiar, igual que a los cometas del sistema solar, y su química lo delató enseguida. Altísimos niveles de monóxido de carbono. Mucho más de lo típico aquí. Ese simple dato ya decía algo enorme. Borisov se formó en una región muy fría, mucho más lejos de su estrella de lo que ocurre en nuestro sistema. O en un entorno químico distinto, o bajo una radiación diferente. Ese único ratio solo CO ya era una historia completa. Y Atlas está haciendo algo parecido, pero más extraño, más retorcido. Porque no es solo que tenga proporciones raras. Es que todo el perfil químico parece girado. Níquel por encima de hierro rarísimo. Mucho CO2 comparado con agua, más que cualquier cometa típico. Abundancias que no encajan con nada de lo que vemos en el sistema solar. Eso sugiere que nació en un entorno diferente o que vivió eventos únicos. Quizá pasó cerca de una explosión estelar. Quizá orbitó una gigante roja durante un tiempo. O quizá el disco protoplanetario donde se formó tenía una química totalmente distinta desde el inicio. Todo eso está escrito en su composición. Y entonces imaginas lo que sería estudiarlo de verdad. No desde lejos. No con espectros ruidosos, sino tocarlo. Recolectarlo. Analizarlo en laboratorio. ¿Podríamos medir isótopos? Ratios de oxígeno O16 versus O18 que revelan la temperatura exacta a la que se formó el agua. Ratios de carbono, de nitrógeno. Moléculas orgánicas que no aparecen en espectros, pero que cambian todo. Por eso empiezan a surgir propuestas de misiones, porque ya hay una sensación global. Tenemos que estar preparados para el siguiente. Porque vendrá. Estadísticamente ya parece claro, uno cada pocos años. Y si lo pillamos pronto, si Vera Rubin nos avisa con tiempo, podemos lanzar algo. Un interceptor, una sonda rápida. No tendría que igualar su velocidad, solo hacer un sobrevuelo limpio, preciso, cerquita. Tomar imágenes de alta resolución, analizar la coma con un espectrómetro, oler su química de primera mano, muestrear el gas y enviarnos todos los datos antes de que el visitante se pierda para siempre. Y lo alucinante es que ya existe un concepto real, Comet Interceptor. Una misión pensada para esperar, literalmente eso, esperar en una órbita de aparcamiento, quietecita, hasta que aparezca el objetivo adecuado. Es una idea maravillosa, lanzar una nave sin destino concreto, contando con que tarde o temprano el universo nos enviará algo digno. Porque lo hará, siempre lo hace.
Y luego está el tema de los orgánicos. Porque si hablamos del origen de la vida, no solo aquí, sino en cualquier parte, los compuestos orgánicos son fundamentales. Ya los hemos encontrado en cometas del sistema solar. Aminoácidos, hidrocarburos, moléculas prebióticas. Ahora imagina encontrar eso mismo en un cuerpo interestelar. Sería descomunal. Sería una señal de que los ingredientes de la vida no están confinados a un rincón, no son exclusivos de nuestro vecindario. Podrían estar regados por toda la galaxia, sembrados, arrastrados, transportados por estos viajeros, helados, expulsados en la infancia salvaje de los sistemas planetarios, porque al principio, cuando los planetas se están formando, migran, chocan, se destruyen y vuelven a crecer, miles de cuerpos helados salen despedidos. Y algunos, muy pocos, cruzan nuestro cielo. Llevan su agua, llevan sus orgánicos y viajan durante miles de millones de años. Quizá uno entre 1 billón acabe impactando en un planeta joven. Quizá la mayoría nunca tocan nada, pero unos pocos, como Atlas, pasan cerca y brillan un instante bajo la luz de una estrella que no es la suya, y si incluso uno solo de ellos sembrase un mundo con el material adecuado, en el momento adecuado, eso podría bastar. Podría ser el inicio. Así que cuando miramos a Atlas o a cualquiera de estos visitantes, no estamos viendo solo un bloque de hielo o roca, estamos viendo posibilidad. Estamos viendo memoria química. Y la ciencia detrás de eso, las firmas atómicas, los patrones isotópicos, es de una precisión brutal. Puedes saber si una molécula se formó en una nube molecular fría o en un disco caliente, si fue irradiada por rayos cósmicos o calentada por una estrella moribunda. Si coincide con las proporciones del sistema solar o si procede de un lugar totalmente distinto. Puedes contar una historia solo con los átomos. Y por eso estos objetos me parecen tan importantes. Porque son mensajeros. No mensajeros románticos, no señales alienígenas ni tecnología secreta. Mensajeros químicos. Mensajeros físicos. Mensajeros astrofísicos. Traen noticias de otros sistemas. Noticias de entornos que ya no existen. Y lo hacen en silencio. Sin diseños. Sin lenguajes. Solo con la estructura de sus moléculas. Con la forma en que sus átomos fueron colocados hace miles de millones de años. Y quizá, solo quizá, eso es suficiente. Suficiente para averiguar si la vida podría ser común. Para saber si nuestro planeta es raro o inevitable. Para entender cómo encajamos nosotros en el rompecabezas. Esa es la auténtica promesa de estudiar visitantes interestelares. No catalogarlos. No obsesionarse con su forma, sino leerlos. Extraer sus historias. Tratarlos como textos congelados. Porque cada uno es una historia. Una historia helada, rotando, brillando un segundo y luego desapareciendo para siempre. Y cuantos más veamos, más piezas podremos sumar. Más podremos reconstruir del gran relato galáctico. Quizá, algún día incluso, veamos la imagen completa, no solo de dónde vinieron ellos, sino de dónde venimos nosotros. Y hay algo más, algo que da vértigo. Porque cuando hablamos de objetos que llegan desde más allá del sistema solar, hay una idea difícil de ignorar. No todos pasarán de largo para siempre. Oumuamua no chocó con nada. Borisov tampoco. Atlas tampoco. Todos pasaron como fantasmas. Pero esto es una partida de ruleta cósmica. Objetos rápidos. Masivos. Y si uno no fallase en la Tierra, entonces el tema cambia mucho. Lo primero, la velocidad es la clave. Los objetos del sistema solar están limitados por la gravedad del Sol. Van rápido, sí, pero dentro de un margen. La Tierra se mueve a 30 km por segundo. Asteroides cercanos, 15, 20, 25 km por segundo. Pero los visitantes interestelares no están atados a nada. Vienen a 40, 50 km por segundo o más. Oumuamua llegó a unos 87 km por segundo. Más del doble de lo habitual. Y la energía cinética escala con el cuadrado de la velocidad. Doblas la velocidad igual a cuadruplas la energía. Así que un objeto interestelar de 1 kilómetro tendría un impacto muchísimo peor que un asteroide de 1 kilómetro del cinturón principal. Hablamos de decenas o cientos de gigatones, de TNT, territorio de eventos globales. Y no es solo la energía, es el tiempo de aviso. No estamos acostumbrados a seguir objetos que vienen del espacio profundo. Nuestros sistemas están pensados para cuerpos locales, repetitivos, con órbitas predecibles. Los interestelares no juegan ese juego. Aparecen de repente, cruzan el cielo en cuestión de semanas y luego desaparecen. Si uno viniera directo hacia nosotros, es perfectamente posible que solo tuviéramos días, quizá una semana. Y con la tecnología actual, eso no basta. No puedes montar una misión de deflexión en 10 días
Ni siquiera puedes calmar Twitter en 10 días. Sabemos qué ocurre cuando cuerpos grandes golpean planetas. No interestelares, pero sí cometas enormes. Shoemaker-Levy 9. 1994. El primer impacto planetario que vimos en tiempo real. Golpeó Júpiter hecho pedazos y aún así cada fragmento dejó cicatrices más grandes que la Tierra. Millones de bombas nucleares liberadas en segundos. Columnas de fuego subiendo miles de kilómetros en la atmósfera joviana. Eso fue Júpiter, con su atmósfera gigantesca actuando como un airbag descomunal. Imagina algo así en la Tierra. Un objeto de 1 kilómetro entrando a 60 o 70 kilómetros por segundo. La onda expansiva arrasaría ciudades. La eyección sobrecalentaría la atmósfera. Incendios globales. Polvo bloqueando la luz solar. Océanos levantándose en megatsunamis. Ecosistemas colapsando. Y eso con 1 kilómetro. Si es de 10, ya entramos en territorio de extinción global. Y eso ya lo vivimos, Chicxulub, hace 66 millones de años. Y aquel era un objeto del sistema solar. Relativamente lento. Uno interestelar sería peor solo por velocidad. Y aún hoy dejamos muchísimo cielo sin vigilar. Miles de objetos sin catalogar. La mayoría locales, sí. Pero nada impide que uno interestelar aparezca en el ángulo equivocado. Y cuanto más pequeño es, más difícil de ver. Un pedazo de roca de 100 metros a 60 kilómetros por segundo podría borrar una ciudad y quizá no lo detectaríamos hasta unos días antes. Por eso hay tanta urgencia con la defensa planetaria. Ya no es ciencia ficción, ya no es algún día, es ahora. La NASA lleva años trabajando en sistemas de alerta, catalogando neos, haciendo simulaciones y hasta hicieron una prueba real, DART. Estrellaron una nave contra un asteroide para ver si podíamos desviarlo y funcionó. La órbita cambió. Poco, sí, pero lo suficiente. Demostración directa de que podemos hacerlo si tenemos tiempo. Ahí está el truco. El tiempo. Todo depende del tiempo. Con 1 año puedes empujar un objeto. Con 5 puedes montar una misión completa. Interceptores, motores iónicos, impactos cinéticos. Pero si es interestelar y lo detectas 10 días antes, entonces ya no hablamos de flexión, hablamos de mitigación, de preparación, de evacuar. Y eso suponiendo que sea lo bastante pequeño como para que evacuar sirva de algo. Así que, ¿qué hacemos? Aprendemos. Ese es el primer paso. Estudiamos estos objetos, sus trayectorias, sus composiciones, su comportamiento. Porque el conocimiento es palanca. Nos da ventaja. Cuanto más entendamos la frecuencia y distribución de visitantes interestelares, mejores serán los modelos. Cuanto más sepamos de sus velocidades, tamaños y orígenes, mejor afinaremos los sistemas de alerta. Y esto nos recuerda algo enorme. Formamos parte de un universo dinámico. Nada está quieto. Las estrellas se mueven. Los sistemas cambian. Rocas, hielo, metal. Todo está siendo expulsado, dispersado, intercambiado entre estrellas. Estamos en medio de todo eso. No tenemos un escudo especial. Somos otro planeta más en un brazo espiral, cruzándonos de vez en cuando con cosas que no vimos venir. Pero hay esperanza ahí. Porque por primera vez en la historia podemos ver, no perfectamente, no completamente, pero estamos mirando, tenemos telescopios peinando el cielo cada noche, misiones rastreando asteroides, modelos prediciendo amenazas. Y estamos construyendo herramientas no solo para defendernos, sino para entender, para conocer que el espacio no está vacío, está lleno de historias, de riesgos y de conocimiento. Porque incluso un impacto, incluso algo terrible, nos enseña. Shoemaker-Levy 9 nos enseñó. Chicxulub nos dejó un archivo geológico entero. Cada cráter de la Luna es un fósil de antiguas colisiones. Y cuando modelamos esos impactos, calculamos energías, estudiamos atmósferas, no lo hacemos por miedo, lo hacemos por curiosidad, para saber qué es posible, qué es probable y qué podemos hacer. Porque sí, podemos hacer algo. Pero solo si empezamos antes de que sea tarde. Así que cuando algo como Atlas pasa cerca, claro que lo admiramos. Lo estudiamos, nos preguntamos de dónde vino. Pero también pensamos, ¿y si hubiese pasado un poco más cerca? ¿Qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? Esa pregunta está siempre ahí, de fondo. Es el murmullo constante detrás de la maravilla. Porque la belleza del espacio y su peligro son inseparables. Y cuanto más entendemos ambos, más preparados estamos, no solo para sobrevivir, sino para seguir mirando hacia afuera, seguir explorando
seguir preguntando qué más hay ahí y qué podría venir hacia aquí. Y luego está algo profundamente humano. La manera en que siempre hemos mirado los cometas, mucho antes de saber qué eran, antes de saber que eran cuerpos helados o visitantes lejanos, ya los observábamos. Y reaccionábamos con asombro o con miedo. Y claro, son impredecibles. Aparecen sin aviso. Se mueven en un cielo que debería ser fijo. Llevan colas fantasmales que rasgan la noche. Si vives en un mundo donde el cielo es perfecto e inmutable, un cometa es una ruptura. Un presagio. Un aviso. Tenemos registros desde hace milenios. Astrónomos chinos catalogándolos con precisión obsesiva. Manuscritos medievales con reyes señalándolos horrorizados. Eran símbolos, no ciencia. Pero sí una manera de encontrar sentido cuando no lo había. Con el tiempo todo cambió. Con Halley, sobre todo. Cuando Edmund Halley predijo su regreso en 1758 y acertó, el universo empezó a sentirse comprensible. Lo que antes era miedo se convirtió en reloj, en ley, en ciclo, pero la fascinación siguió. Y luego llegaron Hyakutake y Hale-Bopp, dos cometas gigantescos en los 90 que recordaron al mundo que todavía podemos maravillarnos. Hyakutake pasó muy cerca, apenas 10 millones de kilómetros. Un destello azul eléctrico cruzando el cielo, rápido, afilado, con una cola absurda, interminable. La gente salió a parques, azoteas, balcones, jardines. Durante unas noches todos mirábamos hacia arriba, con esa mezcla de calma y vértigo que solo un cometa puede provocar. Y un año después llegó Hale-Bopp, más grande, más lento, visible durante meses enteros, brillante incluso desde el centro de las ciudades, majestuoso, como si el universo hubiese dejado una firma luminosa sobre el cielo. Pero también peligroso, ¿no? Al menos psicológicamente. El culto Heaven's Gate creyó que una nave viajaba escondida detrás de él. Y esa idea los llevó a un final trágico. Ese es el poder emocional de un cometa. Incluso ahora, incluso con toda la ciencia que tenemos encima de la mesa, una luz en el cielo puede despertar miedos primitivos o esperanzas disparatadas. No es superstición exactamente, es algo más profundo, es esa sensación de pequeñez, de que el universo por un instante te habla directamente, pero desde el punto de vista científico, aquellos cometas fueron regalos. Hyakutake nos mostró por primera vez rayos X en un cometa, nadie lo esperaba. Y eso abrió una ventana completamente nueva a cómo interactúan con el viento solar. Hale-Bopp reveló orgánicos complejos, hidrocarburos, formaldehído, quizás incluso trazas de aminoácidos, y eso alimentó una idea moderna, casi poética. Lo que antes se veía como heraldos de muerte, hoy podría ser lo contrario. Tal vez trajeron vida, o al menos los ingredientes. En la Tierra primitiva, cuando los océanos aún estaban formándose, estos mensajeros helados pudieron traer agua, traer orgánicos, traer la química que algún día sería biología, y entonces entiende su importancia. Los cometas no son solo cosas del cielo, son archivos, cápsulas del tiempo, del sistema solar primitivo. Mira Rosetta, la misión europea, una nave aterrizando en el cometa 67P, histórico. Un robot posándose sobre hielo ancestral, rebotando como una piedrita sobre el agua, pero aún así enviando datos, mostrándonos que estas cosas no son simples rocas, son bibliotecas del origen. Y eso nos devuelve a algo fundamental. Cómo usamos los cometas para medir tiempo. Tiempo astronómico, tiempo geológico, tiempo biológico, porque los cometas son restos intactos de hace 4.500 millones de años, material congelado que nunca ha sido rehecho. Y cuando piensas en cuántos hay los del cinturón de Kuiper, los de la inmensa y casi mítica nube de Oort, es abrumador. Vivimos rodeados de una población invisible de cuerpos helados y de vez en cuando uno baja a visitarnos. Si tenemos suerte lo vemos. Lo estudiamos. O, como hacían los antiguos, lo tememos. Y hoy seguimos vigilando a algunos. Uno en particular, Swift-Tuttle, el responsable de las Perseidas. Cada agosto, esas estrellas fugaces que atraviesan el cielo son migas de Swift-Tuttle ardiendo en la atmósfera. Pero el núcleo en sí es otra historia. Un monstruo de unos 26 kilómetros de diámetro. Y tiene una órbita que cruza la de la Tierra, no mañana, ni el año que viene, pero en el futuro lejano. Se le ha llamado el objeto más peligroso conocido por la humanidad. No porque venga hacia nosotros ahora,
sino por la energía inimaginable que liberaría si alguna vez lo hiciera. Swift-Tuttle va rápido, mucho más rápido que la mayoría, ¿no? Y un impacto suyo sería catastrófico. Pero lo seguimos. Lo modelamos, lo vigilamos. Y ahí está el cambio. Hemos pasado del miedo a la comprensión, de la impotencia a la preparación. Hemos avanzado muchísimo desde la época en la que la gente veía un cometa y pensaba en guerras, plagas, hambrunas. Ahora estudiamos órbitas, lanzamos sondas, construimos telescopios, hacemos simulaciones. Pero la conexión emocional, esa sigue ahí. Y eso es lo más humano de todo. Porque aunque sepamos exactamente qué es un cometa, seguimos saliendo a mirarlo. Seguimos soltando un wow cuando aparece uno sobre el horizonte. Seguimos sintiendo que algo especial está pasando. Que estamos presenciando un visitante del frío profundo de regiones del sistema solar que rara vez recordamos que existen. Y quizá eso es lo más importante, y no solo lo que son los cometas, sino lo que nos hacen. ¿Cómo nos recuerdan que el cosmos está vivo, que se mueve, que cambia, que puede sorprendernos? Que no estamos separados de él, sino inmersos dentro de él, que el cielo no es una pintura fija, es un proceso, una historia que se escribe sin parar. Y cada cometa es una frase en esa historia, a veces dramática, a veces trágica, a veces simplemente bella, una estela larga de luz cortando la noche, invitándonos a mirar hacia arriba, a preguntarnos, a recordar que esto lleva ocurriendo miles de millones de años y que nosotros estamos aquí justo ahora, en el instante perfecto para verlo. Y hay una idea que siempre ha flotado en segundo plano en la historia de la astronomía: la posibilidad de que estos visitantes helados no sean solo espectadores, sino protagonistas, que hayan cambiado la historia de la vida en la Tierra, que incluso hayan sido responsables de alguno de los giros más radicales. Una de las hipótesis más atrevidas y cada vez menos marginal es que un cometa o algo muy parecido participó en la extinción más famosa de todas, la que acabó con los dinosaurios. No es una locura. En algunos círculos científicos se toma muy en serio. Hay pruebas. No un cometa fosilizado con etiqueta, claro, pero sí la marca de un impacto monstruoso hace 66 millones de años. La huella está ahí. La historia empieza en la península de Yucatán. El cráter de Chicxulub, enterrado bajo sedimentos, escondido bajo la selva, pero visible en radar, en gravedad, en todo. Un círculo de 180 kilómetros de diámetro. Un monstruo, y esa es la firma de un objeto de 10 a 12 kilómetros. Gigantesco. Y en el registro geológico hay una línea, la frontera KPG. Antes, dinosaurios. Después, ninguno. Y en esa línea, iridio, rarísimo en la corteza terrestre, común en asteroides, común en cometas. La historia es clara. Algo nos golpeó. Algo enorme. El debate siempre ha sido, ¿fue un asteroide o fue un cometa? Durante mucho tiempo, la opción principal fue asteroide. En parte porque son más fáciles de rastrear, más abundantes cerca de nosotros, y estadísticamente los candidatos más probables para un impacto. Pero en los últimos años, varios estudios han empezado a inclinar la balanza. Algunos detalles encajan mejor con un origen cometario. Los cometas de periodo largo, los que vienen desde la remota nube de Oort, son auténticas balas cósmicas. Viajan muchísimo más rápido y en un impacto la velocidad manda. La energía crece con el cuadrado, así que un cometa más pequeño pero mucho más veloz. Podría liberar la misma energía o más que un asteroide grande y lento. Luego está la composición. Modelos de la capa de escombros, de los elementos e isótopos presentes en la frontera KPG, se parecen más a lo que esperarías de un cuerpo rico en volátiles. Algo con firma cometaria. No es definitivo, pero sí lo bastante sugerente como para mantener el debate vivo. Y después entra la mecánica orbital. Una propuesta reciente dice que algunos cometas de periodo largo, cuando pasan peligrosamente cerca del Sol, pueden romperse por fuerzas de marea. El Sol los estira, los fractura, y sus fragmentos, desviados ligeramente por Júpiter o Saturno, pueden acabar por pura estadística en trayectorias que cruzan la órbita terrestre. Y esto no es teoría con café de por medio, lo hemos visto. Showmaker Levy 9 lo demostró en directo. Un cometa desgarrado en fragmentos por la gravedad de Júpiter antes de estrellarse contra él, en una serie de explosiones del tamaño de planetas enteros.
Así que imagina un escenario parecido hace 66 millones de años, un cometa de periodo largo bajando desde el borde del sistema solar, despedazado por el Sol, empujado por Júpiter y uno de sus trozos cayendo sobre la Tierra. Y a partir de ahí, el infierno, una nube global de polvo, incendios por todas partes, la fotosíntesis colapsando, las cadenas tróficas desmoronándose. Desaparecen dinosaurios, amonites, reptiles marinos, plancton, bosques. Es un reinicio violento. Y en ese vacío ecológico, los mamíferos empiezan a prosperar. Nuestros ancestros ocupan nichos que antes no existían. Y si sigues la cadena con cuidado, puedes trazar una línea larga, rota, indirecta, desde un fragmento helado cayendo del cielo hasta la aparición eventual de nosotros. No es poesía, es paleontología. Pero los cometas no solo encajan en historias de destrucción. También hay otra línea de investigación que los vincula con el clima, no el clima moderno provocado por humanos, sino cambios a escala profunda de millones de años. Algunas hipótesis sugieren que de vez en cuando la Tierra atraviesa nubes densas de polvo cometario, quizá restos de un gran cometa desintegrado, quizá zonas densas de la nube de Oort, quizá simplemente porque el sistema solar oscila arriba y abajo, a través del plano galáctico. Ese polvo, al colarse en la atmósfera superior, podría reflejar luz del Sol, enfriar el planeta, incluso desencadenar una edad de hielo. Es especulativo, sí, pero hay detalles curiosos. Núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida muestran capas ricas en platino e iridio, elementos del espacio, y algunas coinciden con descensos bruscos de temperatura, coincidencias sueltas o trozos de un patrón oculto. Si los cometas pueden alterar el clima sin siquiera impactar, entonces la historia de la Tierra ya no es solo geología interna, también es dinámica orbital, arquitectura del sistema solar, movimientos a escala galáctica. Y eso afecta a todo, a la evolución, a las extinciones, a la aparición de vida compleja. Todo podría haber sido influido por cuerpos lejanos, helados, errantes, a cientos de miles de millones de kilómetros. Y luego viene lo contrario, no destrucción sino creación. Mientras unos estudian cómo los cometas pueden borrar ecosistemas, otros investigan cómo podrían haber sembrado los primeros. La idea no es nueva, pero cada vez pesa más. ¿Qué parte de las moléculas orgánicas de la Tierra primitiva podría venir de cometas? No solo agua, sino carbono complejo, aminoácidos, precursores de nucleótidos. Los encontramos en cometas del sistema solar y en muestras capturadas por misiones como Stardust. No son montañas de orgánicos, pero sí cantidades relevantes. Y en la Tierra primitiva, con una atmósfera hostil y una superficie bañada en radiación ultravioleta, cualquier orgánico duraba poco. Pero si cometas estaban cayendo continuamente, aportando moléculas nuevas, llenando charcas y océanos, y podrían haber creado pequeños oasis químicos, donde la química prebiótica empezó a funcionar. Quizá hicieron falta cientos de intentos, o quizá uno solo. Una reacción afortunada, una chispa, y si los cometas ayudaron a encender esa chispa, aunque fuese un poquito, entonces todo lo que vino después, la evolución, la historia, las civilizaciones, está conectado de alguna manera a esos bloques helados que cruzaban el cielo. Quizá por eso nos obsesionan, porque se sientan justo en el cruce entre finales y comienzos, entre muerte y vida. Nos recuerdan que el universo no separa destrucción y creación, solo mezcla, colisiona, reinicia y sigue. Así que cuando hoy ves un cometa surcando el firmamento, con su cola extendida contra la oscuridad, no estás viendo una simple roca con cola, estás viendo un símbolo de lo posible, un recordatorio del pasado y posiblemente una pista de lo que aún puede venir. Y hay algo más, casi nunca contado, pero esencial. Los cometas no solo han influido en la historia del sistema solar, sino en la historia de la propia astronomía. Mucho antes de cohetes, de sondas o telescopios decentes, los humanos ya miraban estas luces errantes que aparecían sin aviso, se movían como nada más en el cielo, y luego se desvanecían. En el intento de entenderlos, sin saberlo, estaban poniendo los cimientos de la mecánica celeste, de la observación rigurosa de la física misma.
En un mundo donde el cielo era casi inmutable, donde la luna era fija y los planetas seguían trayectorias conocidas, un cometa era una ruptura, una anomalía, un recordatorio de que el cosmos siempre guarda sorpresas. Las civilizaciones antiguas, babilonios, griegos, chinos, lo registraban con una disciplina casi obsesiva. Tomaban notas, lo relacionaban con guerras, plagas, inundaciones, buscaban patrones. Eso al final ya era ciencia en estado embrionario. Intentar distinguir si algo era coincidencia o causa. Pero el gran giro llegó en el Renacimiento. Tycho Brahe en 1577 observó un cometa brillante, midió con precisión quirúrgica su posición frente a las estrellas y descubrió que no mostraba paralaje apreciable. Eso significaba una sola cosa: estaba más lejos que la Luna. Revolución instantánea, porque aún quedaba mucha gente atada al modelo aristotélico, con un cielo perfecto, cristalino, intocable, y cualquier cosa cambiante, cometas, meteoros, debía ser atmósfera. Un fenómeno terrenal. Tycho rompió ese hechizo. Demostró que el cometa era celeste, que estaba más allá de la Tierra. Un paso gigantesco. Luego llegó Newton con sus leyes del movimiento y la gravitación y usó las órbitas de cometas como piezas fundamentales de su razonamiento. Mostró que esas trayectorias no eran caprichos, eran curvas sometidas a una misma fuerza, elipses, parábolas, hipérbolas, todas gobernadas por la gravedad que hacía caer una manzana. Ese fue el momento clave. No había una física para la Tierra y otra para el cielo. Había una sola, un universo unificado, y los cometas estaban justo en el corazón de esa demostración. Aún así, predecir sus órbitas seguía siendo una locura. Son rápidos, a menudo muy débiles, y muchos tienen periodos descomunales. Hasta que llegó Edmund Halley. Tomó el cometa observado en 1682 y lo comparó con registros antiguos de 1531 y 1607 y vio el patrón, misma trayectoria, misma velocidad, mismo aspecto, y se atrevió a decir: no son tres cometas distintos, es el mismo, que vuelve cada cierto tiempo. Regresaba cada 76 años más o menos. Y Halley predijo su vuelta para 1758. Él no vivió para verlo, pero el cometa sí. Volvió, puntual, como si el universo confirmara su tesis con una sonrisa silenciosa. Acabó llevando su nombre, cometa Halley. Creo que ese fue uno de los primeros momentos en los que el público general entendió, de verdad, el poder de la ciencia para asomarse al futuro. No solo explicar el pasado, sino anunciar: esto va a pasar. Y que pase, eso cambia mentalidades. Significa que el universo no es un caos, ni un teatro de caprichos divinos, sino un sistema con leyes. Orden entre la oscuridad. Halley se convirtió en icono cultural. Cada regreso traía revuelo, miedo, fascinación, rumores. En 1910 los periódicos hablaban de gases venenosos en la cola cianógeno y la gente entró en pánico. Algunos compraron máscaras de gas, otros pastillas anticometa, pero la Tierra atravesó la cola del cometa y no pasó absolutamente nada. Otro recordatorio de su poder psicológico. Cómo pueden afectarnos incluso cuando sabemos más, incluso con datos en la mano, ¿no? Entre una visita de Halley y la siguiente, otros cometas iban apareciendo. Unos brillantes, otros tímidos, otros apenas manchas en el cielo, pero casi siempre cada uno empujaba un poquito la ciencia hacia adelante. Un instrumento mejor, una lente más nítida, una teoría ajustada. Porque los cometas son perfectos bancos de pruebas, son caóticos, son rebeldes. Tienen órbitas gigantescas, están llenos de eyecciones de gas, se fragmentan, cambian de brillo sin avisar, se portan mal. Y eso es maravilloso, porque el conocimiento avanza gracias a los problemas, no a lo que encaja. Conforme avanzó la astronomía, los cometas se convirtieron en puentes. Dejaron de ser curiosidades celestes y pasaron a interesar a químicos, a físicos, a científicos planetarios, incluso a biólogos. Si quieres entender la composición del sistema solar primitivo, observas cometas. Si quieres entender la radiación solar, miras cómo interactúa con una coma. Si buscas química orgánica en el espacio, sigues una cola. Después llegó la era de las sondas espaciales. En 1986, Giotto pasó junto al cometa Halley. Primeras imágenes cercanas de un núcleo cometario.
Un objeto oscuro, irregular, casi sin reflejo, nada parecido a la bola brillante que vemos desde aquí, ¿no? Luego vino Deep Impact, impactando deliberadamente contra Temple, uno, para revelar su interior. Y más tarde, Rosetta, la gran misión. La nave que orbitó un cometa durante más de 2 años desplegó el módulo Philae y nos envió datos que siguen dando guerra a día de hoy. Y aquí estamos ahora. En una época en la que los cometas ya no son solo apariciones misteriosas, sino laboratorios andantes, naves naturales que han viajado por el espacio durante miles de millones de años, guardando información que no podemos conseguir de ningún otro modo. Y al final todo esto nos empuja siempre hacia la misma idea, que nuestra comprensión del universo depende una y otra vez de cosas que nos desafían, cosas que no siguen las reglas, que no obedecen lo que esperamos. Los cometas son maestros en eso. Nos obligan a replantear, a reformular, a mirar otra vez. Y en ese proceso han ayudado a construir el marco con el que hoy entendemos el cosmos. Así que cuando hoy miramos un cometa, con siglos de historia detrás, y telescopios que rozan la perfección, no estamos viendo un simple bloque de hielo y polvo. Estamos viendo a un viejo maestro, un maestro paciente, impredecible, que nos acompaña desde antes de que supiéramos qué era el cielo, y que aún hoy vuelve, una y otra vez, para enseñarnos algo más. Estos viajeros helados, fragmentos de estrellas antiguas y de mundos rotos, nos recuerdan que formamos parte de un relato enorme. Cruzan nuestro cielo durante un instante, trayendo ecos de creación, de destrucción, de cambio. Y por un momento, alzamos la mirada y recordamos de dónde venimos.